ocasión vamos a exponer sobre los fluidos y todas las definiciones que sean referentes a estos. Primeramente vamos a definir lo que es un fluido, y un fluido es una sustancia o medio continuo que se deforma continuamente ante la aplicación de una solicitación o tensión tangencial sin importar la magnitud de esta. Los fluidos son ese conjunto de sustancias donde existen entre sus moléculas poca fuerza de atracción, lo que ocasiona que la posición que tomen sus moléculas va a variar ante una fuerza aplicada sobre ellos. Los fluidos están conformados por líquidos y gases, en la que los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja, manteniendo su propio volumen, mientras que los gases carecen tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no cohesionadas se van a deslizar entre los líquidos, mientras que en los gases se van a mover con mayor libertad. Los fluidos tienen propiedades, entre ellas está la masa y el peso específico. Cuando vamos a hablar de masa, vamos a hablar sobre densidad, que la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Teniendo en cuenta esta relación, se puede concluir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, menor será su densidad. Y lo mismo pasa con el peso específico, que es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. Y va a depender mucho de la aceleración de la gravedad, así como del lugar. Y esto se calcula dividiendo el peso de la sustancia entre el volumen que éste ocupa. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Y continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del comportamiento de los fluidos ante la presión. Cuando un fluido, ya sea en su estado líquido o gas, está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie, como la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en el fluido. Esa es la fuerza que sentimos cuando nos entramos a una piscina. Aunque el fluido considerado, es decir, el agua, como un todo está en reposo, las moléculas que lo componen están en movimiento. La fuerza ejercida por el fluido se debe al choque de las moléculas en su entorno. Esto quiere decir que cuando nos sumergimos a mayor profundidad, mayor es la presión. Otro punto es la viscosidad. Se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. En esta oportunidad vamos a hablar en un experimento de dos recipientes que contiene agua y jabón líquido y dos monedas con el mismo peso. Aquí están los dos recipientes, uno que contiene agua y el otro que contiene jabón líquido. Entonces vamos a sumergir ambas monedas en una, que es la que contiene agua. Vamos a soltar la moneda y vemos que cae con mayor rapidez. En el recipiente que contiene jabón líquido, la moneda demora en llegar. Esto se debe a que las moléculas del agua están sueltas, están dispersas. En el recipiente de jabón líquido las moléculas se mantienen unidas. Es por eso que tiene que pasar la moneda por diferentes capas y por eso demora un tiempo en llegar hasta la superficie. Eso sería todo, muchas gracias. Tipos de flujo. Cuando un fluido está en movimiento, este movimiento puede ser de tres tipos: laminar, de transición o turbulento. Cuando está en un punto medio entre laminar y turbulento, estamos hablando de un flujo de transición. Se llama flujo laminar al tipo de movimiento de un fluido cuando este es perfectamente ordenado, estratificado, suave, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse. De ahí también viene el nombre de laminar. Se caracteriza porque las partículas del fluido siguen trayectorias definidas, tiende a ocurrir a velocidades bajas y alta viscosidad, no rotan y si lo hacen es con muy poca energía. Se llama flujo turbulento cuando se hace más irregular, más caótico, más impredecible. Las partículas se mueven desordenadamente y se caracteriza porque las partículas del fluido se mueven en forma errática, chocando unas con otras,
formando pequeños remolinos y no siguen trayectorias definidas. Tiende a ocurrir a velocidades altas y a baja viscosidad. En la imagen de fondo negro podemos ver el humo de un cigarrillo, el cual empieza con un flujo laminar, seguido de un flujo de transición, y ya en la parte de arriba podemos ver el flujo turbulento. También tenemos el ejemplo del grifo del agua. Si abrimos a la mitad aproximadamente, observamos que el chorro que cae está bien definido. Sin embargo, cuando lo abrimos al máximo, vemos que deja de serlo, volviéndose el movimiento del agua más caótico. En el primer caso estamos ante un flujo laminar y en el segundo caso estamos ante un flujo turbulento. Continuamos con la exposición. Mi nombre es Gonzalo Canaviricacia y en esta oportunidad voy a desarrollar el número de Reynolds. Dicho número se debe en honor al ingeniero físico Osborne Reynolds, quien contribuyó sus estudios en el campo de la hidrodinámica y la dinámica de fluidos y la introducción de dicho número en el año de 1883. Por otro lado, el número de Reynolds es un número adimensional, es decir, es un número que no tiene dimensiones. También este número caracteriza el movimiento de un fluido, es decir, si un flujo es laminar, transicional o turbulento. Como se aprecia en el gráfico, nos muestra los rangos, es decir, si es menor a 2300, indicaremos que es un flujo laminar, y si se encuentra dentro del rango de 2300 a 4000 es un flujo transicional, y si es superior a los 4000 es un flujo turbulento. También nos indica la importancia de la tendencia del flujo del régimen turbulento respecto al laminar y la posición de estado de una longitud determinada. Finalmente, se puede definir el número de Reynolds como la razón entre las fuerzas inerciales respecto a las fuerzas viscosas. Es decir, es el producto de la densidad o la velocidad del fluido por el diámetro o la geometría del cuerpo respecto a la viscosidad dinámica del fluido. Y esta a su vez podemos reducirla como la relación o producto de la velocidad del fluido por el diámetro respecto a la viscosidad cinemática del fluido. Esta última ecuación nos muestra la pérdida de energía causada por los efectos viscosos y es muy importante dentro de la dinámica de fluidos. Muchas gracias y mi compañero va a continuar. Continuando con la exposición, mi nombre es Edson Ricaldi. Hablaremos de la pérdida de cargas en tuberías. ¿Qué se debe a esta pérdida de las cargas? Debido a la pérdida de presión que tiene el fluido en el transcurso, en el viaje que tiene la tubería. Es decir, ese choque, esa fricción que ocurre entre las partículas del mismo fluido o con la tubería. Los factores principales que suelen ocasionar la pérdida de la carga en el fluido es por ejemplo, de la longitud, que mientras mayor sea la distancia, mayor sea el largo de la tubería, esta tendrá consecuencias a mayores pérdidas de carga. También el tipo de caudal, al mismo tiempo que el material de la tubería influye mucho, dependiendo si este es rugoso o no, esta tendrá mayores pérdidas en la carga del fluido. Por último se tiene la viscosidad y la densidad, que no es otra cosa que el tipo de fluido que recorre la tubería. Este puede llegar a variar mucho, por ejemplo, y dependiendo del tipo de fluido también se tendrá valores distintos. Ahora, ¿qué tipos de pérdidas se tienen? Las pérdidas continuas y las pérdidas localizadas. ¿Qué son las pérdidas continuas? Son ocasionadas por el rozamiento, durante el recorrido del fluido. En las pérdidas continuas van de la mano, por ejemplo, de los anteriores factores que fueron mencionados de pérdida de carga. El campo aplicativo, por ejemplo, de este tipo de pérdidas, si la conclusión dice que la pérdida no es mayor al 5%, entonces esto puede despreciarse. Las pérdidas localizadas. Estas son causadas por el cambio de movimiento, el cambio brusco que se tenga el movimiento en el recorrido del fluido. Es decir, que cuando está cambiando de dirección el fluido, este ocasionará pérdidas. Por lo general, siempre estos están en puntos específicos, tales como las válvulas, los codos o en las ramificaciones que tenga la tubería. La fórmula. Esta fórmula es bastante simple.
ya que es la sumatoria entre las pérdidas continuas y las pérdidas localizadas. La sumatoria de estas nos dará la pérdida total de las cargas en la tubería. Muchas gracias. My baby come through, it's a spaceship, I got stars on the roof. Knew me in the past and now you say I'm brand new. Feeling like a dawn when I'm out the 42. Bring a couple friends with you, baby, come through.